portal apu.uy está en contacto hoy con Martín Clavijo, vicepresidente de la Confederación Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, COPAL, y presidente además de la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del Frente Amplio. Y se encuentra en México a propósito de este fin de semana de procesos eleccionarios en América Latina. Martín, bienvenido al portal APU, gracias por estos minutos que vamos a estar conversando. Hola Álvaro, bueno, muchas gracias por el contacto y bueno, a las órdenes. Bueno, tú estás en México porque allí hay un proceso electoral bien particular, capaz para poder entenderlo con mentalidad de uruguayo, capaz que no es lo habitual a lo que estamos nosotros acostumbrados. ¿Te animás a contarnos en qué consiste este proceso electoral mexicano? Sí, claro. Bueno, como tú bien decías, yo vine formando parte de la delegación del Observatorio Electoral de COPAI, la Conferencia de Partidos Políticos de América Latina y Caribe, que vino presidida por el exsecretario de OEA, José Miguel Insulza, del Partido Socialista de Chile. Y bueno, sin duda que vinimos a observar las elecciones más grandes de la historia de México, luego de lo que fue su reforma electoral en el 2018. Y bueno, ahí se eligieron 500 diputados de la Cámara de Diputados federales, 15 gobernaturas, 30 renovaciones de congresos locales, de ayuntamientos y concejales. Eso representa 21.368 puestos selectivos. Así que bueno, te podrás imaginar lo que son las dimensiones de estas elecciones y lo que representa en cada estado, porque al ser un país federado, cada estado es una elección en sí mismo, como si fuera prácticamente un país, salvo algunos estados que son chicos. Y bueno, estaban habilitados casi 93 millones de personas para votar. Entonces, sí, sin duda fueron las elecciones más grandes de la historia, digamos, marcadas previamente por un clima de mucha violencia política y de polarización, digamos, entre las distintas coaliciones que competían en esta elección, y violencia política, digamos, de asesinatos de candidatos, aunque a uno le parezca mentira o increíble. En algunos estados, sobre todo hacia el norte, algunas alcaldías donde el crimen organizado, el narcotráfico tiene mucho peso y mucha incidencia. Y bueno, es muy difícil ser candidato en esos territorios o hacer política si no estás vinculado o relacionado con el narcotráfico, ¿no? A mí me tocó observar Nuevo León, en la ciudad de Monterrey. El observatorio estuvo presente en Ciudad de México, en el Estado de México, en Campeche y en Nuevo León, que es un estado muy interesante, muy pujante desde el punto de vista económico, que es uno de los estados que aporta más al PBI de México, un estado muy importante al norte del país. Y uno, por ejemplo, en un lugar de votación en Monterrey me tocó a las 8 de la mañana, yo llegué al lugar de votación, 7:30 de la mañana, habían aparecido 4 o 5 personas armadas queriéndose robar boletas, y justo fueron interceptados por la policía y no hubo ningún herido, pero son situaciones que uno, comparando con Uruguay, yo sé que son distintas, digamos, normativas, distinta idiosincrasia también, bueno, no, estaban como si no hubiera pasado nada. Y en la tarde, también, a la hora del escrutinio, se bajaron 2 personas de una camioneta armados y se llevaron la urna donde estaban los votos para la alcaldía, ¿no? Que me llamó la atención porque ahí, digamos, no es un estado que sea muy violento, en un barrio de clase media alta, un barrio, digamos, de alguna manera características tranquilas, pero suelen pasar en México ese tipo de situaciones que uno a veces no se imagina, ¿no? ¿Y cómo Por se logra ejemplo, subsanar eso después? bueno, obviamente las autoridades de mesa elaboran un acta e informan al INE, al Instituto Nacional Electoral local, digamos, y bueno, ahí se investiga. Bueno, ¿qué pasa? En los lugares de votación no hay policías, no hay guardias custodiando las urnas, como en Uruguay.
hay guardia, digamos, que pasa por los lugares de votación, pero no está permanentemente. Van si se requiere. Bueno, cuando pasó esto en Monterrey, los llamaron a la policía, tomaron acta y bueno, entraron a buscar a esas personas, pero no sé, no, si no se encuentran los votos, son votos perdidos. Entonces, eso sin duda es una debilidad del sistema electoral, pero de alguna manera también aceptada por todos los partidos, ¿no? Y que bueno, y hay veces que eso no se puede controlar, ¿no? Yo sí tengo algo que rescatar es la participación de la mujer en este proceso de elecciones, no solo en las mesas de votación, aquí las mesas son integradas por ciudadanos, no son ni personas vinculadas a ningún partido, ni acreditadas por ningún partido, ni funcionarios públicos, por ejemplo, en Uruguay. Y me llamó la atención la mayor cantidad de las mesas que yo fui, la mayor cantidad de personas eran mujeres, y lo mismo los representantes de los partidos. Yo creo que hubo un avance en el tema de la reforma electoral acá, que obviamente le pone un lugar muy relevante al rol de la mujer en política, que yo creo que es digno de destacar porque quizás en otros países no se da tanto así, sin ir muy lejos en Uruguay, ¿no? ¿Y cómo ha sido el nivel de participación? ¿Es obligatorio en este caso estas elecciones? No, el nivel de votación no es, digamos, la votación no es obligatoria. El historial de México marca entre un 50 a 55%. Se está hablando, todavía no se ha terminado el recuento, se está hablando de un total de casi en un 50%, entre un 45 y un 50%, que teniendo en cuenta que son unas elecciones realizadas en pandemia, no es un número tan bajo, que es un número importante de personas. Yo es la tercera elección que observo en pandemia, me tocó ir a la República Dominicana a las presidenciales y a la segunda vuelta en Ecuador, y los porcentajes más o menos son muy similares. Por supuesto que hay gente que no va a votar por temor, aquí el porcentaje de vacunación sigue siendo muy bajo. Si bien ha mejorado la situación en cuanto a los contagios, imagínate un estado, la Ciudad de México tiene 10 millones de personas nomás, o sea, que es muy complicado, pero sin duda que digamos, desde el punto de vista sanitario, tomando las precauciones y realizando los protocolos necesarios, las elecciones se pueden llevar adelante. Quedó demostrado ayer y ya ha quedado demostrado en varios países bueno, que han hecho sus elecciones en pandemia, ¿no? Ya sea presidenciales, legislativas o municipales, ¿no? Cuando estamos conversando es lunes 7 de junio, son las 14:30. ¿Qué se sabe con respecto a los datos a esta hora? Aparentemente Morena, el partido Movimiento Renovación Nacional del presidente Manuel López Obrador, no estaría alcanzando una mayoría que le permita gobernar, tener mayorías en el Parlamento, ¿es así? Así es, así es. Bueno, primero desarrollar que habían dos coaliciones, la coalición de gobierno integrada por Morena, el PT, del Partido de los Trabajadores y otros partidos más chicos. La coalición va por México entre el PRI, el PAN y el PRD, y una tercera vía que llamo yo, porque fue un partido que fue de manera solitaria, como el Movimiento Ciudadano, que fue el que ganó en este estado que yo te he mencionado, que es un estado importante. Morena no llega a la mayoría calificada, digamos, de los 3/4 de los votos, que eso es lo que te permite de alguna manera es llevar adelante algunos leyes que son importantes. Por ejemplo, la ley de presupuesto, la discusión de la ley de presupuesto nacional, que obviamente ahora va a tener que negociar. Y lo mismo, que es lo que de alguna manera se había dejado entrever, una posible reforma electoral para una supuesta candidatura o reelección de AMLO. Esto yo creo que no se va a terminar concretando, y sin duda ahora lo que le espera a Morena es un proceso, un periodo que va a tener que negociar en la Cámara de Diputados. Ganó estados muy importantes,
ganó 11 de 15 gubernaturas, yo creo que eso es importante. Y obviamente sigue siendo el partido más votado de México, ¿no? El que tiene mayor apoyo, con un poder, digamos, con un nivel de aceptación de AMLO que sigue siendo muy fuerte, por encima del 50%. Y bueno, ahora hay que ver si estas alianzas, cómo se mueven o cómo operan en el Parlamento, ¿no? Si son alianzas meramente electorales o si también va a haber puntos de acuerdo en el Congreso, digamos. Eso hay que hacerle un seguimiento a ese tema. Yo creo que la polarización va a seguir, porque si bien AMLO tiene mucha aceptación, sobre todo en los niveles, en la población más popular, digamos, en lo que es en los sectores de clase media alta, sigue teniendo mucho rechazo. Por ejemplo, acá en Ciudad de México perdió muchas alcaldías, por ejemplo. Entonces, pero obviamente hay que ver qué pasa a futuro, qué candidatos se visualizan para el 2024, tomando en cuenta que yo creo que AMLO no va a ser candidato, o sea, salvo bueno, que se reforme la Constitución, que hoy en día no se permite, ¿no? Cuando hablamos de Morena y tú decías, bueno, esa coalición integrada además por otros sectores, ¿sigue teniendo apoyo de los sectores más jóvenes? Yo creo que sí, pero digamos que ese proceso, yo creo que ese nivel de aceptación ha bajado en los jóvenes. Yo creo que Movimiento Ciudadano, que tuvo una campaña muy innovadora en redes sociales, con, un, per- con, un, can- con una campaña muy fresca, porque nosotros estuvimos reunidos con todos los partidos, ¿no? La observación electoral no solamente es el día de la elección, sino que previamente habíamos tenido, antes de viajar, reuniones virtuales con el Instituto Nacional Electoral, con todos los partidos políticos, todos, absolutamente todos, bueno, también con organizaciones que estén vinculadas o relacionadas con la Asociación de Empresarios aquí en México, también estuvimos reunidos con la Cancillería aquí en México también. Nosotros tratamos de tener una agenda amplia para que los distintos actores que están involucrados con lo que es la vida política del país se puedan expresar y nosotros nos permita también tener un escenario de la situación a nivel político. Y yo creo que ese electorado, a ver, tiene un porcentaje importante de jóvenes, Morena, pero yo creo que no es tan importante como hace unos años atrás. Y creo que, digamos, hay como cierto rechazo a los partidos tradicionales. Y yo creo que es un fenómeno que ha pasado en varios países, ¿no? Yo tengo, lo más cercano las elecciones en Ecuador, ¿no? Un candidato de la izquierda democrática, por ejemplo, que es un outsider, que empezó a hacer campañas por las redes sociales y ese voto joven, ese voto, digamos, antisistema, antipolítica, yo creo bueno, que lo logró captar. Entonces yo creo que los partidos políticos en general tienen un gran desafío en tratar de interpretar, creo yo, de, bueno, cuáles son los intereses y los temas que a la gente le interesa. Y pasan los jóvenes tienen sus propios intereses, pero de repente no les interesa estar en una estructura partidaria. Y bueno, yo creo que la gente hoy en día también milita o le importan las causas. Yo creo que en algún momento lo hemos hablado contigo, y ese proceso sigue repitiendo, ¿no? A los jóvenes de repente les interesa, bueno, qué opciones hay para el empleo juvenil, de las oportunidades, el acceso al trabajo, al acceso a la educación, y las causas, ¿no? Militar por la crisis climática, militar por las políticas de género. Los feminismos es un fenómeno a nivel global que ha tenido su repercusión y su incidencia, ¿no? En Chile, basta ver en Chile las elecciones municipales y constituyentes, pero por ejemplo en Chile, en Santiago, hay 4 alcaldías que fueron ganadas por mujeres feministas, del movimiento feminista. Entonces,
son cosas que los partidos tienen como un desafío para, de alguna manera, reivindicar lo que es la acción política también. Porque hay todo un discurso antipolítica que es llevado adelante, sobre todo por la derecha y por la ultraderecha, que yo creo que nosotros como partidos progresistas, y acá te hago una opinión política, pero yo creo que es pertinente, tenemos que de alguna manera revertir, ¿no? Y tomar acciones, por supuesto. Tú hablabas del caso chileno, es bastante llamativo en este momento porque justamente van a una constituyente paritaria, ¿no? Paritaria. Algo que hasta ahora no se había visto. Exacto, una constituyente paritaria con participación del movimiento indígena, y como tú decías, con igualdad, y obviamente, a ver, si bien algunos partidos se pueden sentir victoriosos, digamos, en Chile por lo que le fue muy bien y que tiene buenas perspectivas a futuro, como es el Partido Comunista de Chile, yo creo que, digamos, el haber llegado a la posibilidad de escribir una nueva constitución, que yo creo que es histórico, también es el resultado del estallido social de octubre del 2019, porque la gente se hartó de la desigualdad de una constitución. Estamos yendo un poco de tema, pero yo creo que vale la pena, de una constitución conservadora de la época de la dictadura de Pinochet. Y la gente se hartó de las desigualdades. Chile es el país más desigual de América Latina. Sí, podríamos decir Eso, que estalló por un boleto, ¿no? exacto. Pero los temas eran varios, ¿no? Y esas manifestaciones y esa lucha social popular, digamos, tuvo su repercusión, y sus efectos positivos, como lo que fueron los resultados de las elecciones. Ahora, yo soy cauto en el tema de los resultados de la lectura de Chile, porque ¿quién ganó la mayoría en la Convención Constitucional? Los independientes, que son la mayor parte de ellos originados o salidos de esas movilizaciones, que no fueron en ningún partido, no fueron participando en ningún partido, que yo digo que de alguna manera cuestiona lo que es el sistema político en Chile, sin dudas. Y obviamente que la derecha no pudo llegar al tercio digamos, de los escaños en la Convención Constitucional para que no le permita, de alguna manera, bloquear ninguna iniciativa. Eso es importante también. Pero lo que yo creo que lo que hay que saber es que, bueno, las movilizaciones que pasan ahora en Colombia, las que pasan en Paraguay, lo que pasó en Ecuador también. En Ecuador, cuando subió el tema del precio del petróleo, de los combustibles, salió el movimiento indígena a manifestarse y se empezaron a sumar otros colectivos. Y hoy en día, después de esas movilizaciones, el movimiento indígena tiene muchísima incidencia en Ecuador, con gran representación a nivel del Congreso, a nivel de la Asamblea, y en la segunda vuelta llamó a votar anulado. 2 millones de votos anulados en la segunda vuelta, y obviamente incidió en la elección y ganó Lasso. Entonces, yo creo que más allá de que a veces nos beneficien o no beneficien esas movilizaciones, tienen a nivel electoral sus efectos. Entonces nosotros tenemos que, los partidos de izquierda, los partidos progresistas, tienen que saber o tienen que de alguna manera lograr interpretar lo que la gente hoy en día nos está diciendo, ¿no? Claro, de alguna manera tú lo que estás planteando también es cómo se van borrando algunas fronteras de lo que conocíamos como izquierda y empiezan a tallar otros movimientos sociales con otros intereses que no eran los que la izquierda tradicional tenía como baluartes, como banderas, ¿no? Exacto, porque justamente tú lo dijiste, con otros intereses. Hoy la gente de repente ya no milita tanto por una ideología como se militaba antes, o como uno se inició en política. Milita por causas. No se siente identificado con ningún partido político, pero sí milita por una causa o por un tema que le interese o algo que le interese, digamos, de alguna manera solucionar. Y bueno, pasa en Uruguay. En Uruguay, el electorado de centro,
que no está con ningún partido político, ni se siente más cerca o más lejos de una determinada ideología, es de un 10 o un 12%, el electorado de centro. Y ese porcentaje te define una elección. Claro. Entonces yo creo que bueno, tiene que haber una reflexión de parte de todos los partidos políticos, bueno, cómo los partidos de aquí en más tratan de acercarse a lo que son las necesidades digamos, las líneas digamos, de reivindicaciones y de intereses que tiene la gente, ¿no? Seguramente, a pesar de que tú estás en México instalado, el proceso de Perú también lo has estado observando. Hace un ratito nada más veíamos cómo lo que a primera hora o hasta el mediodía de acá por lo menos tenía una ventaja de Fujimori sobre Castillo, ahora los últimos datos que veíamos se habría variado esto y estaría Castillo superando a Fujimori. De todas maneras son muy exiguas las diferencias. ¿Qué has podido observar tú de ese proceso peruano en estas elecciones? Y bueno, yo creo que es una posibilidad histórica bueno, que la izquierda pueda acceder al gobierno, ¿no? Ahora, Perú tiene una crisis política de hace muchos años, con una, digamos, dispersión política terrible, ¿no? 10 partidos tienen representación en ese parlamento. Y bueno, gane quien gane, yo creo va a ser muy difícil digamos, que tenga, lograr gobernabilidad, porque los peruanos tienen un proceso de que pueden, a través del mecanismo legislativo, pueden desplazar un presidente como si nada, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, yo creo que Castillo tiene posibilidades de ganar, sobre todo el voto, rural, el voto de las zonas más alejadas, donde casi duplica la votación de Keiko Fujimori, y Keiko Fujimori tiene mucha, digamos, apoyo, digamos, en lo que es la capital y en el voto en el extranjero, ¿no? Bueno, es un cabeza a cabeza, hasta ahora, hasta el último minuto, había menos de un 0,5% de diferencia, ¿no? Pero yo creo que gane quien gane, el desafío va a estar en la gobernabilidad y en el fortalecimiento democrático de Perú, ¿no? Que tanto ha sufrido la gente, ¿no? Bueno, obviamente los casos de corrupción, todos los candidatos tienen algún problema o tienen o tuvieron algún problema con la justicia en su momento. Y bueno, ahora Pedro Castillo, digamos, es un candidato que nadie no es que nadie lo tuviera en mente, pero la verdad que en primera vuelta fue una sorpresa, logrando el 19% de los votos. Pedro Castillo se hace, de alguna manera empieza a tener incidencia justamente en un paro de maestros en el año 2017, ¿no? Y bueno, ante esa crisis política que Perú vive, fue una opción, digamos, de alguna manera atractiva. Ujú. Porque del otro lado tenés la derecha más reaccionaria de Perú, ¿no? La hija de Fujimori. Entonces, claro, pero en Y los también últimos con un días, proceso judicial complejo. exacto, con un proceso judicial complejo. Y en las últimas semanas la derecha y en Perú empezó a jugar fuerte, ¿no? Ujú. Bueno, que nunca más comunismo, como si la palabra comunismo fuera algo como si fuera algo agraviante, de alguna manera tratando de acercar a Castillo con Sendero Luminoso. Hubo un ataque ahí en un lugar ahí con el tema bueno, de violencia, bueno, que de alguna manera se intentó polarizar el electorado, y bueno, obviamente que la derecha en Perú tiene un voto duro, ¿no? Que bueno, que es un voto muy conservador, en una sociedad muy aristocrática, ¿no? Convengamos, ¿no? Lo que es la historia de Perú, ¿no? Yo creo que, bueno, que Castillo tiene posibilidades concretas de ganar. Nosotros tratamos como Frente Amplio, estoy hablando,
tratamos de articular en la unidad, porque también no fue fácil, como siempre hablamos, el tema de lo difícil que es la unidad de la izquierda y el progresismo. No olvidemos que la izquierda fue dividida en primera vuelta con la candidata Verónica Mendoza, apoyada por el Partido Comunista bueno, el Nuevo Perú, que es el partido de Verónica, el Partido Comunista, el Partido Socialista y otros partidos que apoyaban esa candidatura, pero en la primera vuelta, entre Castillo y Verónica Mendoza, dijeron de todo. Entonces, claro, fue muy difícil después juntar esas partes para que Verónica Mendoza expresara su apoyo. Entonces, claro, es difícil cuando la izquierda está tan dispersa, no solo en Perú, sino en América Latina, en el esfuerzo de construir la unidad, lograr después que un accionar, digamos, coordinado en los procesos electorales, ¿no? Claro, una derecha fuerte y amalgamada y una izquierda atomizada Atomizada y dispersa. complica aún más la gobernabilidad que tú decías hoy. Exactamente, exactamente. Pero Martín, bueno, hoy en día yo creo que, bueno, esas diferencias yo creo que están saldadas y obviamente ante la otra posibilidad, la hija de Fujimori, obviamente que el esfuerzo de, por lo menos en un acuerdo de base programática tenía que haber para que obviamente hubiera Verónica Mendoza expresara su apoyo, ¿no? Para redondear y volvemos a México, que a ti te quedan todavía algunas horas allí. ¿Cuál es Sí, el trabajo que te queda por realizar todavía en esta función de veedor? bien. Mira, bueno, como te decía, vinimos casi 50 observadores internacionales representados por la COPAL. La COPAL tiene hoy en día 65 partidos de más de 30 países de América Latina. Es la conferencia, digamos, la organización política más grande que tiene América Latina. Y vino presidida por José Miguel Insulza, exsecretario de la OEA, del Partido Socialista de Chile. Y en esta OEA lo que hacemos es recabar la información de los distintos observadores que han estado en los distintos lugares de votación. Estamos esperando a algunos compañeros que regresen de Campeche, por ejemplo, y el observatorio entrega al Instituto Nacional Electoral un informe, un preinforme electoral de lo que fue nuestra observación en el territorio. Y luego siempre se hace como una introducción, digamos, de alguna manera, de las reuniones previas que tuvimos, un desarrollo de lo que fue la jornada electoral, de lo que pudimos desarrollar y cosas, recomendaciones que nosotros vemos que es importante hacerle al instituto para que, bueno, para que en el futuro se mejoren nomás, ¿no? Por ejemplo, es lo que yo te comentaba, el tema de la presencia de policial en los lugares de votación, el tema hasta el material de las casillas de votación que era transparente y no se podían armar, bueno, todos esos aspectos que de repente a uno le parece que no son importantes, pero sí, a la hora de la manipulación de los votos y las casillas es importante y que hace la transparencia del proceso. Entonces, por último, se hacen recomendaciones que, bueno, obviamente está en la voluntad del instituto de llevarlas adelante o no, pero nosotros lo hacemos de alguna manera como conclusión de nuestra misión. Muchísimas gracias por este panorama que nos has planteado, no solo de México, sino de toda América Latina prácticamente. Muchas gracias, Álvaro. Como siempre, un placer. Y bueno, en la charla uno va derivando en otros temas, pero no dejan de ser todos importantes, ¿no?